Pero sobre todo es muy importante entender el confucianismo no solo por el papel que ha tenido en China, sino también en Japón, en Corea, en toda Asia Oriental. Bueno, okay. Vamos, ahí está. Bueno, unos brevísimos antecedentes históricos. Los primeros documentos escritos en China provienen de la dinastía Shang, es decir, estamos hablando de hace unos 3.500 años. Y los primeros caracteres, los antecedentes de los caracteres actuales, se ven en textos adivinatorios, en huesos oraculares de oráculos o caparazones de tortuga, y desde esa época ya podemos ver una de las características fundamentales de toda la civilización china, que es la importancia del culto a los ancestros, que va a garantizar la legitimidad del poder y establece los principios de la relación entre lo divino y lo humano, que va a ser algo fundamental y de lo que voy a hablar bastante aquí. La primera deidad suprema, Shanti, que sería como, bueno, quizá un ancestro de los reyes, que luego se diviniza, y de hecho en chino moderno actualmente Shanti hace referencia a Dios. Y el emperador, desde esa, estoy todavía en la dinastía Shang, pero enseguida voy a pasar a la Zhou, que es donde ya empiezan a, digamos, a establecerse claramente lo que va a ser la legitimación del poder durante los siguientes siglos. Pero desde esa época tan antigua, de más de 3.000 años, el emperador era una especie de sumo sacerdote imperial, era el vínculo entre el mundo de arriba, el mundo del cielo, y el mundo de la tierra. De hecho, una de sus labores principales a lo largo del año era la realización de ritos de carácter cósmico. Y esto va a ser así hasta el siglo XX, hasta la última dinastía, la dinastía Qing. La dinastía Zhou, que es la más larga, que tiene las fechas, va del siglo XI al siglo III antes de nuestra era, se suele dividir en dos grandes periodos, Zhou occidental y Zhou oriental, y sobre todo este último, que ya es el que está más cercano a nosotros, ya ven del siglo VIII al siglo III, se suele dividir en dos grandes periodos también. El periodo de primaveras y otoños y el periodo de los reinos combatientes. Es en esta época cuando surgen lo que se conoce como los 5 clásicos, que son la base de la tradición china. No todos son de la misma época histórica. De hecho, algunos de ellos, los textos que tenemos hasta la actualidad, provienen de épocas posteriores. Pero digamos que podemos encontrar las bases en esta época tan antigua. Son el libro de los cambios, el libro de los documentos, el libro de las odas, los anales de primavera y otoño y el libro de los ritos. De todos esos, el más importante, el que más influiría en la filosofía china, es el famosísimo libro de los cambios, o libro de las mutaciones, el I Ching, que es un libro que a lo mejor a algunos de ustedes les suena, porque tiene reminiscencias hasta la actualidad. De hecho, hasta la actualidad es un libro oracular. Originalmente era un manual de adivinación, un libro de oráculos. Sin embargo, a lo largo del tiempo fue objeto de muchos comentarios que le atribuyeron un sentido filosófico. Y vamos a ver que los filósofos confucianos de la antigüedad e incluso los neoconfucianos se basaron muchísimo en este libro. En la dinastía Zhou aparece el cielo como una especie de deidad suprema, una deidad distinta del dios judeo-cristiano musulmán, el dios Yahvé, el dios Alá, que es un dios personal. El cielo es una especie de deidad impersonal, pero que rige todo lo que pasa en la naturaleza. Entonces, la relación entre el cielo y el ser humano se convierte en un punto esencial de todo el pensamiento chino, de toda la historia. De hecho, la astronomía
que en chino es Tianwen, el estudio del cielo, fue una de las ciencias más importantes en China debido a esa especial relación entre el macrocosmos, el mundo de lo grande, el mundo del cielo, y el microcosmos, el mundo de la sociedad humana, que provenía en gran parte de sus ideas filosóficas ancestrales, desde la época de Li Jin y desde antes, ¿no? Desde la dinastía Shang. El emperador era el hijo del cielo, esta denominación a lo mejor la han oído, Tianzi en chino, y en cualquier momento podía perder el mandato del cielo, en chino Tianmin. Digamos, el cielo legitimaba que en un momento dado pudiera, pues, pudiera gobernar el emperador. Sin embargo, ese mandato del cielo podía perderse. Si ocurrían cosas extrañas, si de pronto había, digamos, había una gran relación entre microcosmos, macrocosmos, entre el cielo, la tierra, la sociedad, si de pronto, por ejemplo, había grandes inundaciones o grandes sequías, podían morir miles o millones de campesinos, era un síntoma de que el emperador no lo estaba haciendo bien, o si de pronto había una estrella nova o un eclipse que no había sido bien predicho, un cometa. Entonces eran símbolos, ¿no? Eran síntomas. Y entonces podía haber rebeliones, hubo muchas rebeliones a lo largo de la historia de China, muchísimas. La gran mayoría no tuvieron éxito, pero algunas sí. Cuando una rebelión tenía éxito, destronaba a la familia imperial y el líder de turno decía: yo soy el nuevo emperador. Se proclamaba emperador y decía: ya tengo el mandato del cielo. Esa es la forma como se legitimó el poder imperial durante milenios y lo que dio lugar a una dinastía tras otra a lo largo de miles de años de historia de China. Bueno, voy a entrar ya directamente, propiamente, en lo que es la filosofía china, centrándome, por supuesto, en el confucianismo. Hay dos momentos especialmente relevantes para la producción filosófica china. Por una parte, está lo que conocemos como periodo clásico, que es el final de la época de primaveras y otoños, y el periodo de los reinos combatientes, que les he puesto antes, más o menos del siglo VI al siglo III antes de nuestra era. Coincide más o menos con la época dorada de la filosofía clásica griega, como ven, por cierto. Luego hay otro periodo también muy importante que es el periodo de las dinastías Song y Ming, los siglos XI al XVI aproximadamente de nuestra era, que es lo que se va a llamar el neoconfucianismo. Entonces, esta conferencia va a tener dos grandes partes. En la primera voy a hablar sobre todo del confucianismo clásico, luego diré unas palabras de lo que ocurre en todos esos siglos y luego ya la segunda parte será propiamente sobre el neoconfucianismo, que es la corriente que más influyó en tiempos más modernos, digamos, en el último milenio, en países como Japón y como Corea, sobre todo en los últimos siglos. Bueno, el confucianismo, en chino, Rujia, de hecho la palabra confucianismo es propiamente occidental. O sea, en chino, lo que nosotros llamamos confucianismo no es la escuela de Confucio, sino la escuela Ru, es un nombre que se usa, ¿no? Tiene varios personajes importantes, de los cuales los más importantes de esta época clásica son Confucio, Mencio y Sun Tzu. El confucianismo del periodo clásico se preocupó sobre todo de la ética, de la vida del ser humano en sociedad, de la relación con los otros. Tenemos que empezar por Confucio. Ahí tienen las fechas del siglo VI al V antes de nuestra era, que es, como digo, es más o menos contemporáneo de los primeros grandes filósofos griegos, los presocráticos, como tales de Mileto, Anaximandro, Anaxímenes, todos estos, ¿no? Se considera a Confucio como el primero de lo que sería en China la tradición de los letrados, es decir, personas educadas que se ponían al servicio del Estado, ya sea como consejeros, administradores o maestros. Bueno, en esta presentación, como son cosas complicadas, voy a leer mucho. O
sea, algunas cosas las contaré, pero también voy a leer mucho, tiene mucha letra esta presentación, porque así es más fácil de seguir, ¿no? Confucio sirvió en puestos menores en su propio estado y viajó a otras partes de China. Bueno, su propio estado era el estado del Lu, está actualmente en Shandong, al este de China, relativamente cerca de Pekín, de la capital actual. Viajó a otras partes de China buscando a un soberano ilustrado que le permitiera aplicar sus ideas sobre gobierno y moral. Su carrera política no tuvo el éxito esperado y por eso dedicó el resto de su vida a la enseñanza. Reunió a su alrededor jóvenes inteligentes a quienes impartía sus enseñanzas con la esperanza de que ellos algún día podrían encontrar maneras más prácticas de aplicarlas. Murió a los 73 años sin haber logrado más honores en vida que el reconocimiento de sus discípulos, quienes se encargaron de difundir sus enseñanzas. A pesar de que posteriormente se le atribuyeron casi todos los libros clásicos, los que les he dicho antes, ¿no? el I Ching, el libro de los cambios, el libro de las sodas, el libro de los documentos, luego se le atribuyeron a él porque él digamos, los editó, hizo comentarios. Realmente solamente las analectas, lo que se conoce como las analectas de Confucio, Lungi en chino, o diálogos, solamente ahí encontramos propiamente sus ideas. La obra tampoco fue escrita por él, sino fue una recopilación que hicieron sus discípulos de algunas de sus enseñanzas. En la filosofía de Confucio se pueden reconocer dos grandes preocupaciones. ¿Qué es un hombre de bien y cómo se puede llevar a cabo un buen gobierno? Es decir, digamos que llevará a la ética y a la política, podríamos decir, ¿no? Lo que Confucio pretende es transmitir el Tao. El Tao, que es uno de los conceptos filosóficos o el concepto filosófico más importante de China, luego volveré al Tao. El Tao es el camino, la vía, la dirección correcta de la vida humana. Para convertirse en un hombre sabio hay que seguir el Tao digamos, el Tao correcto, ¿no? La vida humana, ¿no? Y para gobernar adecuadamente también hay que conocer el Tao. Hay un libro muy importante de la historia de la filosofía china, escrito por un historiador de la filosofía estadounidense, Angus Graham, que ha sido traducido al español, está publicado por el Fondo de Cultura Económica en México, el Tao en disputa, y ahí el autor señala, dice, bueno, si en la filosofía occidental, la griega para empezar, pero a partir de ahí toda la renacentista y hasta la modernidad, la gran pregunta de los filósofos occidentales es, ¿qué es la verdad? La gran pregunta para los filósofos chinos, confucianos y de todas las demás corrientes es, ¿cuál es el camino? O sea, ¿cuál es la forma? ¿Qué es lo que nosotros tenemos, cómo tenemos que vivir nuestra vida, ¿no? Esa forma de vivir el camino es el Tao. Bueno, Confucio distingue entre el Junzi, que es el hombre superior, pero superior en un término ético, moral, ¿no? El hombre noble, moralmente superior, el hombre de bien. Y el Xiaoren, si alguien sabe algo de chino, a poco chino que sepa, sabrá que es persona pequeña, hombre pequeño, pero más bien pequeño no de estatura, desde luego, sino el hombre vil, el hombre dominado por los instintos, ¿no? El gobernante, sobre todo el emperador, el hijo del cielo, pero todos los gobernantes, deben ser ejemplo de virtud, pero también sus propios asesores. Las personas que le ayuden a gobernar deben ser probados por sus conocimientos y su conducta intachable. Deben ser un ejemplo para el pueblo. El ideal de esos hombres de bien es el Junzi, el hombre ético, el hombre moralmente superior. ¿Qué virtudes debe tener una persona para ser considerada como un hombre ético, como un Junzi? Bueno, el Junzi, hay varias virtudes, pero la más importante, la virtud fundamental en el confucianismo, se llama Ren. Ahí tienen el carácter. Aquí no sé si se llega a ver el mouse. Ah, fantástico. Bueno,
Si alguien sabe algo de chino o de japonés, pues muchos caracteres tienen una parte que le da el significado y luego otra parte que a veces le da el sonido, más o menos, ¿no? Este carácter es muy gráfico, porque aquí a la izquierda, esto es lo que se llama el radical, que le da el significado, y es el radical de persona. Y a la derecha, este es el número 2. Yo creo que todos, aunque no tengan ni la más mínima idea de chino, ni de japonés, ni de nada, pueden... Seguro que se creen que 2 rayas, una encima de otra debajo, es el número 2, porque son 2 rayas. 2, 1, 2. El número 1 es una raya, el número 2 son 2 y el número 3 son 3. A partir del 4 ya se complica. Pero bueno, entonces, fíjense que este carácter, que además se dice igual que persona, son homófonos, ren, es la relación fundamental entre dos personas, ¿no? Es la relación fundamental con el otro. Se suele traducir como benevolencia, verdadera humanidad, calidad humana, sentido de lo humano. Básicamente, Ren es ser bueno con los demás. Es también compasión y amor, pero es algo que nosotros podemos, o sea, todos conocemos, ¿no? A personas que decimos, es una buena persona, y personas que decimos, uy, no te fíes de él, es un cabrón, ¿no? No es trigo limpio, no es buena persona. Bueno, pues realmente Ren es ser buena persona, ¿no? Es la benevolencia, ¿no? Hay dos fragmentos de las Analectas de Confucio. Fan Che preguntó, ¿qué es la humanidad? ¿Qué es Ren? El maestro dijo, amar a los semejantes. Y otro fragmento, Chong Kong preguntó a Confucio en qué consistía la benevolencia y Confucio le dijo, en no hacer a otros lo que no quieras que te hagan a ti. Fíjense que aquí tenemos lo que se conoce tradicionalmente como la regla de oro de la ética. En sentido, se puede decir, no hagas a los demás lo que no quieras que te hagan a ti, o que es la forma negativa, o la forma positiva, haz a los demás lo que te gustaría que te hicieran a ti, que aparece en el Evangelio. O sea, Jesús de Nazaret dice esa frase exacta, solo que al revés, ¿no? Haz a los demás lo que te gustaría que te hicieran a ti. Bueno, otras virtudes confucianas son, por ejemplo, se suele traducir como rectitud, propiedad, justicia. De hecho, muchas veces se habla de ren y, benevolencia y rectitud. También Xin, sinceridad, ser entero en la palabra. Chong, lealtad, respeto a los demás. Está, por ejemplo, Chong pegó muy fuerte en Japón. En la historia de Japón es una de las fundamentales, ¿no? Que establece en gran parte la relación entre los señores feudales, ¿no? Los daimios y los samuráis y todo esto. O Shu, altruismo, ponerse en el lugar del otro. Bueno, un concepto fundamental en China, fundamental, es el Li. No confundir este Li con el Li del que les voy a hablar después. En chino hay muchas palabras homófonas, porque el concepto más importante del neoconfucianismo es un Li que no tiene nada que ver con este Li. Este Li se suele traducir como ritos. Como el soberano no debe usar la fuerza bruta para gobernar, lo que utiliza es el Li, concepto que se suele traducir como ceremonial, ritual, reglas de conducta, costumbres, modales. Cuando una sociedad se basa en el Li, esto conduce a la armonía, He, que es otro concepto fundamental de la filosofía china. El rito, el Li, es el elemento articulador de las relaciones públicas y privadas en China desde principios de Zhou, hace más de 3000 años, hasta nuestros días. Y también en otros países como Chile, como Japón o Corea. Algunas citas, el rito aparece como la verdadera clave del sistema tradicional chino. Se remonta a la formación de esa sociedad y civilización y constituye probablemente su rasgo más característico. La noción clave del gobierno chino no es la del poder, sino la de la armonía ritual. Hoy en día el Li sigue siendo muy importante en las relaciones humanas en China y en realidad en toda Asia Oriental. Otro concepto fundamental del confucianismo, que empieza en Confucio y va a ser permanente a lo largo de los siguientes 2500 años de historia. La piedad filial, xiao en chino.
Una de las manifestaciones de la benevolencia, o ren, dentro de un contexto social y la convivencia en la comunidad humana es xiao, la piedad filial. El sistema económico chino, basado en el cultivo de la tierra, hacía necesaria la permanencia de toda la familia bajo el mismo techo y dio lugar a un sistema de familia complejo y bien organizado. El amor filial significa armonía entre las generaciones. La piedad filial, que aún puede considerarse vigente y significativa en grandes porciones del mundo sinizado, es decir, no solo en China, Japón, Corea, Vietnam, constituye en particular la base de la relación política entre príncipe y súbdito. Igual que el hijo responde con su piedad a la bondad de su padre, el súbdito o el ministro responde a la benevolencia de su príncipe con su lealtad. Claro, lo que algunos autores se preguntan es si xiao realmente es piedad filial o más bien obediencia. A principios del siglo XX, cuando ya el confucianismo empezó a entrar en decadencia en China, hubo toda una serie de críticas, digamos, cuando China se pegó así de frente con la modernidad, hay algunas de las grandes novelas chinas, como por ejemplo Jia, que es Familia de Ba Jin, uno de los grandes literatos de principios del siglo XX, pues ahí se critica muy fuertemente, ¿no?, la piedad filial, de que los jóvenes pues debían pues una obediencia brutal, ¿no?, a los, digamos, al patriarca, ¿no?, incluso cuando iba en contra de él mismo. En fin, esto lleva a lo que se conoce como las 5 relaciones humanas fundamentales dentro del sistema confuciano: padre-hijo, soberano-súbdito, esposo-esposa, hermano mayor, hermano menor y amigo-amigo. De esas 5, la única igualitaria es la última, amigo-amigo. Todas las demás son jerárquicas. O sea, el padre debe cuidar al hijo, pero el hijo le debe xiao, le debe filial al padre, obediencia. Soberano súbdito, por supuesto, igualmente, ¿no? El soberano, el emperador, pues era como una especie de gran padre de todos los súbditos. Esposo, esposa, bueno, no es ningún misterio, desde luego China no fue una sociedad igualitaria en cuanto a las relaciones entre hombres y mujeres. Bueno, realmente en ningún sitio hasta el siglo XX lo ha sido, ¿no? Hermano mayor, hermano menor, este es uno de los que nos pueden sorprender más. Yo, por ejemplo, que soy hermano mayor, tengo un hermano menor, a mí se me ocurriría, ¿no?, el cuidar a mi hermano o preocuparme de él, o somos libres, ¿no?, yo qué sé. Pero yo me acuerdo que allá en China tenía un amigo de mi edad, cuando yo era estudiante, que me decía, sí, yo tengo un hermano menor y sí que pues tengo que preocuparme si él de pronto no quiere estudiar, pues tengo que estar encima de él. Y me decía que su papel en la familia estaba por encima del de su madre. O sea, estaba el padre, él como hermano mayor y luego la madre, ¿no? Hasta el día de hoy, estoy hablando de los años 90 del siglo XX. O sea, imagínense, después de décadas de maoísmo. Pero hay cosas que permanecen ahí, ¿no? Bueno, otro concepto importante del confucianismo es la rectificación de los nombres, o chenming. En la ética confuciana, todas las personas deben desempeñar su función social para mantener el orden. Hay un fragmento, ¿no?, de las Analectas que dice que el soberano actúe como un soberano y el ministro como un ministro, que el padre actúe como un padre y el hijo como un hijo. Es decir, la sociedad se mantiene y es armónica si cada uno actúa con los demás como tiene que actuar. O sea, el padre tiene que cuidar del hijo, el hijo tiene que obedecer al padre. Digamos, el gobernante tiene que actuar bien para sus súbditos y los súbditos, pues comportarse bien. Uno tiene que comportarse de determinada forma con su esposa, con su amigo, con el vecino de enfrente. O sea, todas las relaciones están
basadas en el Li, en el rito, ¿no? Toda la actuación debe seguir siempre una forma ritual y uno tiene que comportarse de determinada forma con el otro. ¿Cómo se puede forjar a un hombre superior, a un Junse, un hombre superior desde el punto de vista ético, por supuesto? Puesto que ser un hombre noble no depende de ser bien nacido, no depende digamos que desde hace ya muchos siglos, desde la época de Confucio, se empezó a minar la aristocracia y empezó, digamos, una meritocracia. Porque ¿de qué depende si no depende del nacimiento? Depende de la educación. Confucio creía que la educación era la clave de la virtud y lo que es más, que toda persona podía ser educada. Esto es algo que vemos hasta el día de hoy. Realmente en la China de hoy hay muchísima y una enorme importancia de la educación, ¿no? En China y en Japón y en Corea. Bueno, vayamos con el siguiente gran autor, que es Mencio. Mencio vivió durante el periodo de los reinos combatientes, época de gran inestabilidad política y social y de incesantes guerras. Anduvo por varios estados tratando de que los gobernantes escucharan sus ideas y difundiendo las enseñanzas de Confucio, pero no le hicieron caso. Por eso se retiró de la vida activa y se dedicó a enseñar y a escribir. Su única obra es el libro de Mencio, se llama igual que, digamos, se conoce en chino, pues igual que su nombre, Menzi, o sea, Mencio, el libro de Mencio, escrito junto con sus discípulos, compuesto por diálogos del propio Mencio con reyes, ministros, amigos y discípulos. Tuvo una gran influencia en la historia posterior del confucianismo, sobre todo durante el neoconfucianismo. Lo más famoso del pensamiento de Mencio es su afirmación de que el ser humano es bueno por naturaleza. Es decir, la naturaleza humana, Xin en chino, es buena. Toda la filosofía de Mencio gira en torno a esta idea. Mencio no niega que el comportamiento de muchas personas no es bueno, pero eso no quita que, según él, la naturaleza primigenia del ser humano es buena. Esa bondad necesita un ambiente propicio para manifestarse y desarrollarse. Bueno, Mencio tiene una historia, un cuento, que es el que siempre se usa para hablar de él, y él dice, bueno, si uno ve a un niño pequeño que está al lado de un pozo a punto de caerse, le surge algo dentro que va a intentar rescatarlo. O sea, no lo piensa, es algo intuitivo. A todos nos surge eso. Claro, otra cosa es que uno a lo mejor lo racionalice y dice, uy, este niño es el que va a heredar en lugar de mi hijo, yo qué sé, algo, pues voy a dejar que se caiga, ¿no? Bueno, estoy hablando así, digamos, así surge la maldad. Pero según Mencio, la maldad no es natural. Lo que es natural es la bondad, ¿no? A uno le surge algo cuando cuando ve a alguien que está a punto de que algo le pase, ¿no? Claro, la educación es clave para hacer aflorar la bondad innata del ser humano. Digamos, tenemos esa bondad innata, pero tenemos que hacerla aflorar, ¿no? Dice Mencio. Bueno, el otro gran autor confuciano clásico es Xunzi. Se sabe muy poco de su vida. Nació en el estado de Chao, situado en la parte central de China del Norte, y vivió hacia fines del periodo de los reinos combatientes. Xunzi es el más hábil y brillante teórico del confucianismo de la época clásica, y su obra representa el sistema más completo en la filosofía china de la antigüedad. De su obra no queda más que el libro que lleva su nombre, el libro de Xunzi, probablemente en su mayoría dictado por él, compilado por primera vez en el siglo I antes de nuestra era. Consta de 32 capítulos, cada uno de los cuales es un ensayo teórico sobre un tema específico. El desacuerdo principal de Xunzi con Mencio es sobre la naturaleza humana, a la que Mencio considera buena y Xunzi mala. Digamos, es uno de los debates más famosos de la antigüedad en China. Mencio decía que la naturaleza del ser humano es buena y Xunzi decía que es mala. Dice Xunzi, la naturaleza humana, sí, es mala,
y su bondad es fruto de un esfuerzo consciente. Por naturaleza, el ser humano desde que nace ama su propio provecho y si siguiera este impulso habría contienda y arrebato y se perderían a la vez la cortesía y la deferencia. La maldad no es lo mismo que la maldad en términos cristianos, no es un pecado. Es un desorden, una anarquía de sentimientos. Son sentimientos y deseos frustrados, pero es algo natural, ¿no? Y entonces, igual que, igual que Mencio, considera que la forma para romper esos impulsos naturales es la educación. Vamos, que la educación es fundamental para todos los confucianos de la antigüedad. Bueno, brevísimamente, para entender el neoconfucianismo tenemos que hacer referencia a algunas otras escuelas del periodo clásico, sobre todo el taoísmo. El taoísmo, Taojia en chino, la escuela del Tao, que realmente es una escuela muy diferente del confucianismo. O sea, el confucianismo, Mencio, Sun Tzu y todos los neoconfucianos que vamos a ver después, se sienten seguidores de Confucio. En el taoísmo realmente son muy distintas corrientes que tienen una cierta concepción del Tao, en el que el Tao, que es un concepto fundamental, ya he dicho, de todas las corrientes filosóficas, pero por ejemplo para los confucianos el Tao es más bien la forma de comportarse en la vida. Para los taoístas dan un paso más allá y para ellos el Tao es un principio ontológico fundamental del que viene todo, ¿no? Entonces, bueno, pues por ejemplo tiene esa concepción Lao Tzu, que es el autor bastante oscuro del Tao de Jin, o por ejemplo Chuanzi, es posterior, pero no es que Chuanzi se creyera seguidor de Lao Tzu, digámoslo así, ¿no? Pero bueno, el taoísmo se ocupó sobre todo de la armonía del ser humano con todo lo que le rodea, así como para el confucianismo el foco estaba puesto en la relación con el otro, las relaciones sociales, en la ética, en la política. Para el taoísmo, lo fundamental es la relación con la naturaleza y se preocupó, a diferencia del confucianismo original, de cuestiones cosmológicas, es decir, de dónde viene todo, epistemológicas, cómo surge el conocimiento, qué es el conocimiento, y ontológicas, ¿no? sobre el ser, sobre de qué está hecho todo el mundo, ¿no? En parte, esas cuestiones están tratadas en el I Ching, en el libro de los cambios, famoso, el libro de las mutaciones, y por la escuela del Yin y el Yang. Y bueno, el taoísmo influyó mucho en la medicina china. Hay otras escuelas, como por ejemplo el moísmo. El moísmo, llamado así porque el fundador es Mo Tzu, tiene algunas características como el utilitarismo. Para él, lo fundamental es el bien común. Él, por ejemplo, se opone a los ritos y a la tradición. O sea, él decía, los confucianos, tanto rito, es algo, ¿para qué? ¿No? ¿Para qué cuando muere el padre o cuando muere la madre, resulta que un servidor público, digámoslo así, un letrado que está en el gobierno, tiene que retirarse del mundo 3 años? Pues qué tontería. Nada, aquí hay que ser prácticos, dirían los moístas, ¿no? Y tienen otro concepto muy importante que es el del amor universal, Jian Ai. Según Mo Tzu, o sea, él también se oponía a esas relaciones. O sea, en el confucianismo recuerden que uno se tiene que comportar de forma diferente con cada uno. Mi relación con el otro no es universal. O sea, yo tengo que comportarme de cierta forma con mi padre, de cierta forma con mi hijo, con mi esposa, con mi soberano, con mi amigo, ¿no? Con mi hermano. Si es mayor de una forma, si es menor de otra. Para los moístas, digamos, ellos proponen que tenemos que comportarnos igual con todos los demás. Claro, a eso los debates que tenían con los confucianos decían, sí, los confucianos decían, eso está muy bonito, pero eso no es realista. No es realista que me vaya a comportar igual con mi padre que con el vecino del 5.º piso, ¿no? Pues no.
Entonces, bueno, ahí todos los debates filosóficos. Y otra corriente filosófica muy importante es el legalismo, lo que llamamos legalista, el legalismo, que pone énfasis en las leyes que son universales para todos, a diferencia del confucianismo. Obviamente, en el confucianismo no es lo mismo si yo hago algo a alguien, si yo, por ejemplo, hiero a alguien, no es lo mismo si hiero a mi padre que si hiero a un amigo, que si hiero a mi hijo, o al soberano, o a un desconocido, ¿no? El legalismo es el que tiene, en principio, más similitudes con nuestro sistema actual, en el que hay unos códigos de leyes universales, ¿no? Pero bueno, el legalismo de aquella época llevó a una gestión burocrática, un poder imperial fuerte, un sistema de premios y castigos. Hubo ahí algunos teóricos importantes como San Yang, Han Feize, y fue el legalismo el que en la época de los reinos combatientes, había varios reinos en China, estoy hablando del siglo IV, siglo III antes de nuestra era, y al final, uno de esos reinos, al final quedaron 7, el reino Yen, el reino Chao, el reino Chu, el reino Qi, y al final, uno de esos, el reino Qin, se escribe con Q, se dice con Che, el reino Qin tomó para sí algunas de estas medidas legalistas y se hizo tan poderoso que llegó a conquistar a todos los demás. Entonces, el rey Shen de ese reino Qin llegó a unificar toda China, se impuso a él mismo el título de emperador y se llamó Qin Shi Huang, que es el emperador más famoso. Este es el emperador de los guerreros de terracota, de Xi'an, que a lo mejor le suena, el de la Gran Muralla China. Entonces, bueno, pues gracias al legalismo, que tuvo gran influencia en ese reino, pudo unificar el imperio, pero, si se fijan, pues la dinastía Qin era una autocracia tan brutal que enseguida, poco después de morir Qin Shi Huang, su hijo, heredó el poder, pero empezó a haber rebeliones por todas partes y cayó el imperio. Y entonces estableció una nueva dinastía, la dinastía Han, que duró más de 4 siglos, y esta es la que toma entre todas las escuelas que había por ahí pululando, las que les he contado y otras, es la que toma la dinastía, la filosofía confuciana como filosofía de Estado. A partir de ahí ya empieza a ser la corriente filosófica importante, la dinastía Han. Ahora, en el 220 de nuestra era, el siglo III de nuestra era, China se desmiembra y hay un periodo de más de 3 siglos y medio, es lo que se conoce como el periodo de desunión. Bueno, hay primero un periodo, son varios periodos, ¿no? De los 3 reinos, luego hay una dinastía Qin, y luego es el periodo de las 6 dinastías en el sur, y en el norte hay un montón de bárbaros que toman varias partes de China. En fin, es un periodo muy confuso, pero lo que es interesante es que en ese momento es cuando una doctrina filosófica y religiosa del exterior se hace fuerte. Esta doctrina, que llegó a China durante la dinastía Han, realmente se hace muy importante en China en la época de desunión, y es, por supuesto, el budismo. El budismo, que se implantó en China, digamos, creció en este periodo de desunión, tuvo la mayor influencia durante las dinastías Sui y Tang. La dinastía Tang también es importantísima en China, es como la Han, ¿no? Son estas dinastías así fundamentales en China. El budismo, que es una filosofía, religión, que, como saben, surgió en India. Siddhartha Gautama, el Buda histórico, era más o menos contemporáneo de Confucio, el siglo VI, V antes de nuestra era. Surgió en India, que es una civilización muy, 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 muy distinta de la China. O sea, cuando hablan de esto del pensamiento oriental y ponen en el mismo saco a India y a China, pues imagínense, no tienen nada que ver.
Pero bueno, resulta que el budismo llegó a China y pegó muy bien en China, porque el budismo daba respuestas a grandes interrogantes humanos que no respondían ni el confucianismo ni el taoísmo. Una frase de Confucio, de las analectas de Confucio, le preguntan en un momento dado a Confucio, ¿qué es la vida? ¿No? Y él responde, mientras no sepa uno lo que es la vida, ¿cómo va a saber lo que es la muerte? Entonces, digamos que ni los confucianos, ni los taoístas, ni los moístas, ni los legalistas se preocuparon de qué pasa cuando uno muere, que hay después de la vida, ¿no? Y es algo muy humano, decir, vale, yo me voy a morir, ¿qué va a pasar después? A eso sí que da respuesta el budismo, ¿no? Toda su, digamos, su teoría del karma, la reencarnación y por ahí, ¿no? El budismo supuso un reto para la filosofía china autóctona, particularmente para el confucianismo, que durante la dinastía Tang ya había quedado anquilosado. Por eso, hacia finales de Tang, y especialmente en Song, surgiría el gran movimiento filosófico de los siguientes siglos, el neoconfucianismo. Bueno, la segunda parte de esta plática se va a centrar en el neoconfucianismo. Los primeros confucianos, como decía antes, no se preocuparon demasiado por la cosmología o la ontología. Los taoístas y los budistas sí. En la dinastía Tang ya era común preguntarse por el principio de las cosas. Por eso los neoconfucianos desarrollaron temas como la cosmología, la ontología, también la epistemología e incluso la psicología. Para elaborar su cosmología, su metafísica, su epistemología, los neoconfucianos tomaron ideas procedentes del budismo, del taoísmo y de las concepciones cosmológicas ancestrales de la civilización china. El Tao. Ya antes les he empezado a hablar del Tao. El Tao es un concepto básico para los neoconfucianos. De hecho, ellos se conocen a sí mismos como la escuela del Tao, Tao Shui. ¿Qué es el Tao? Ya he dicho que es el camino, la vía, el curso. El Tao de los confucianos es el Tao del cielo, el Tien Tao, la forma como el cielo, digamos, rige la naturaleza. Para ser sabio y completarse como persona, uno debe seguir su Tao, su camino en el cielo. Si uno desarrolla su Tao, entonces puede entender el camino del cielo, el Tien Tao, y puede determinar el curso de los acontecimientos en el mundo. Ahí se suele hablar de la tríada, el cielo, la tierra y el ser humano que está en medio, ¿no? La relación está entre macrocosmos y microcosmos. En esto, los neoconfucianos se diferencian claramente de los taoístas. En el taoísmo hay uno de los grandes lemas del taoísmo, es Wu Wei, que significa no actuar realmente es no actuar en contra de la propia naturaleza, ¿no? No afectar a la naturaleza. Para los confucianos, el ser humano tiene un lugar importante en el cosmos. Su participación es esencial para el buen funcionamiento de todo, incluyendo el cielo. Bueno, no de cualquier vecino, sino sobre todo el emperador, el hijo del cielo. Si él actúa bien, va todo bien. Si él actúa mal, es cuando el cielo puede mandar calamidades, ¿no? Y ahí viene lo del mandato del cielo. Los propios neoconfucianos se llamaban a sí mismos como la escuela del Tao, como les he dicho. Solo después se llamaría en chino al neoconfucianismo como la escuela del principio, Li Shui. Enseguida les voy a hablar un poco después sobre este concepto Li, que no hay que confundir con el Li de los ritos, aunque se diga igual. En chino se suele hablar de la escuela del Li, de las dinastías Song y Ming, Song Min, Li Shui. Dentro del neoconfucianismo hay dos grandes escuelas, la propiamente Li Shui, la escuela del principio, y la Xin Shui, la escuela de la mente. Voy a hablar brevísimamente de esos autores, que son los importantes, de las dos grandes escuelas, y están en negrita los filósofos más importantes, Chuxi y Wang Yanming. De hecho, el filósofo neoconfuciano más importante es ese que pone ahí Chuxi, es el filósofo chino más importante de los últimos 2000 años. Si quieren acordarse de un nombre de un filósofo neoconfuciano, es Chuxi. Y si quieren recordar dos, pues Chuxi y Wang Yanming, que es el gran filósofo de la escuela de la mente. El neoconfucianismo basó su cosmovisión en ideas ancestrales que habían tenido anteriormente una gran influencia en el taoísmo. El I Ching, como digo, el libro de los cambios,
uno de los 5 libros clásicos de la filosofía china. Casi todos los autores van a hacer, de los neoconfucianos, van a hacer textos sobre el I Ching, el Yang y el Yin, y los 5 elementos o procesos Wuxing en chino, que son agua, fuego, madera, metal y tierra. Además del libro de los cambios, los neoconfucianos dieron mucha importancia a 2 pequeños tratados que formaban parte del libro de los ritos. El Li Ji, el Tashue, o gran conocimiento, gran sabiduría, y el Chongyong, el tratado del medio. Ambos textos eran atribuidos a un discípulo y a un nieto de Confucio, aunque probablemente sean del siglo III o II antes de nuestra era. En el Tashue se especifica claramente la forma de alcanzar el conocimiento, luego voy a hablar un poquito más del Tashue. El Chongyong es más específico, hay aspectos de psicología. Se habla de las emociones y la naturaleza humana, por ejemplo. Además, como el cielo rige todas las cosas y se refleja en el ser humano, el ser humano debe ser bueno. Por eso se optó por la idea de que el ser humano es bueno por naturaleza. Es decir, en todo este debate que hubo entre Mencio y Sun Tzu, al final, el que ganó la batalla, podríamos decir, el que fue tomado por los neoconfucianos, fue Mencio. Es decir, los neoconfucianos desde el siglo XII hasta el siglo XX, los confucianos, los filósofos chinos, han creído que el ser humano es bueno por naturaleza. Bueno, a partir del neoconfucianismo se sustituyen los 5 clásicos de los que he hablado antes por lo que se conoce como los 4 libros, Si Shu en chino. Los 4 grandes libros confucianos son las Analectas de Confucio, el libro de Mencio, que como digo, va a ser el que gana la batalla, más que Sun Tzu, y luego estos 2 que les he dicho, el Tashue y el Chongyong. Les he puesto en el orden como se solían aprender todos los que estudiaban para letrados, los que llevaban una educación confuciana, estudiaban en este orden. Primero el Tashue, luego las Analectas de Confucio, el libro de Mencio y luego el Chongyong. Bueno, voy con los distintos autores y las cosas que dicen cada uno, ¿no? Rápidamente. Zhou Dui. Zhou Dui tuvo un gran impacto en la historia de la filosofía china. Durante un tiempo fue maestro de los hermanos Chen, de los que voy a hablar enseguida, y a partir de ellos su obra fue conocida por Chuxi. Chuxi consideraría a Zhou Dui como el primer gran filósofo de la dinastía Song del Norte. Se le puede considerar como el primero que elaboró un sistema metafísico en el confucianismo, tomando elementos del budismo y del taoísmo e integrando algunas ideas propiamente chinas, como el yin y el yang. Tiene un texto muy corto que se titula Taiji Tu Shuo, que es el comentario sobre el diagrama del Taiji. El diagrama del Taiji es esto que hay aquí a la derecha. Y esto es el Taiji. Esto de aquí es el Taiji. Entonces, esto de aquí es el diagrama del Taiji, Taiji Tu, y el texto sobre digamos, el texto o el comentario sobre el diagrama, con esta frase Uji Ar Taiji, que el Uji sería como el supremo vacío y el Taiji se suele traducir como el gran extremo, supremo último, culmen supremo, que es el gran... Bueno, aquí ya nos metemos con cosas así filosóficas un poco más profundas, de ontología y por ahí, pero bueno, yo espero que se me pueda seguir. Entonces, esto se puede traducir como el Taiji, el Uji es el Taiji. A diferencia de los taoístas, para los taoístas lo fundamental es el vacío. Digamos, el principio ontológico fundamental es el U significa no haber, es el no ser. Sin embargo, los confucianos consideran que el vacío no es ontológicamente superior o anterior al ser, al Taiji. Bueno, esto es el Taiji, pero hay una forma como se suele representar mucho más común al Taiji, que seguro que la han visto, que es esta. Este es el Taiji. El Taiji, dice este texto, ¿no? El Taiji Tu Shuo, cuando el Taiji se mueve, produce el Yang. Cuando se llega al extremo del movimiento se produce la quietud, Qing, la cual produce el Yin. Cuando la quietud llega al extremo, de nuevo se vuelve al movimiento. Esto lo tienen aquí en el diagrama del Taiji, o sea, esto es Yang, es el Yang, Tong, movimiento. Yin,
yin, quietud. Entonces, el yang es movimiento, cuando llega al extremo del movimiento, llega al yin, el yin es quietud, y cuando llega al extremo de la quietud, vuelve otra vez al yang. Y por eso les digo que este símbolo, que es el Taiji, se suele conocer como el yin y el yang, porque son las dos partes del Taiji, ¿no? Y esto es a partir de este texto. El cambio del yang junto con el yin produce el agua, el fuego, la madera, el metal y la tierra, que es lo que se conoce como los 5 elementos o procesos, que los tienen aquí. Luego hay una frase que dice Qian Tao Qian Nan, Kun Tao Qian Nu, es decir, que lo tienen aquí también, ¿no? Qian Tao Qian Nan, Kun Tao Qian Nu, es decir, el camino del Qian, que es otra forma de llamar al cielo, el camino del cielo forma al hombre, o lo masculino. El camino de la tierra forma a la mujer, o lo femenino. Eso es una cita procedente del libro de los cambios, del I Ching. La interacción de ambos principios, masculino y femenino, forma todo lo existente, que en chino se conoce como Wang Wu, las 10.000 cosas. Aquí lo tienen. Wang Wu, Hua Shen, es decir, las 10.000 cosas se transforman y nacen. Entonces, en el Taiji Tushuo de Zhou Dui se encuentran los siguientes 3 elementos: el I Ching, el libro de los cambios, el Yang y el Yin, y los 5 elementos. Esos 3 elementos, según el gran historiador de la ciencia china, Joseph Needham, son los principios filosóficos fundamentales de la ciencia china a lo largo de toda su historia. Ese breve fragmento del inicio del Taiji Tushuo resume las concepciones cosmológicas chinas de los últimos 1000 años y sería una fuente de inspiración para toda la ciencia china hasta el siglo XX. Bueno, el siguiente gran autor es Chan Cai. Para él, lo más importante es el chi. El chi, que se puede representar, bueno, esto es en carácter sin simplificar, este es el carácter simplificado. El chi o ki, como se dice en japonés, ¿no? El ki del aikido, por ejemplo, el chi del qigong. Seguramente le han oído hablar, ¿no? El chi. Bueno, todo el sistema de pensamiento de Chan Cai gira en torno a este concepto, que a partir de él sería fundamental para todos los filósofos neoconfucianos. ¿Qué es el chi? El chi es lo que forma las cosas del mundo. Por tanto, se podría traducir como materia. O sea, todo está hecho de chi. Esto está hecho de chi. Esto está hecho de chi. El cuerpo humano, todo es la materia. Pero también es energía. De hecho, el concepto ha llegado a Occidente a través de la medicina china. El chi es la energía que anima todo el cuerpo. Si algunas veces han ido a acupuntura, la acupuntura se basa en eso, ¿no? En poner una aguja en algunos puntos para mover la energía, el chi, que circula por el cuerpo. El chi es la materia o energía que hay en todo el universo y que forma todas las cosas y al mismo tiempo la energía dentro del cuerpo de los animales y de los seres humanos. Precisamente energía vital es la forma como traducen el concepto chi varios especialistas en filosofía china. El filósofo chino Chan Tai-nien, que es uno de los grandes filósofos chinos del siglo XX, asevera que quizá la mejor traducción de la palabra china chi se encuentra en la ecuación de Einstein, E igual a mc cuadrado. Bueno, esto me parece un poco jalado de los pelos, pero bueno, yo además no yo soy físico de formación, o sea que yo soy licenciado en ciencias físicas, aunque luego me fui a la historia de la filosofía y estas cosas tan raras, ¿no? Pero claro, yo como físico digo, bueno, pero es interesante, ¿no? Esta cita. Según esta ecuación, la materia y la energía son convertibles. En algunos lugares el elemento material puede ponerse en evidencia, mientras que en otros domina lo que llamamos energía. Chi reúne ambos, o sea, es materia. De hecho, el gran historiador de la ciencia china, Joseph Needham, traduce chi simplemente como materia-energía. En resumen, el chi es la materia o energía vital del universo y la energía que circula en el cuerpo humano y le da vida. Según Chan Cai, el chi es el principio ontológico primordial, es la sustancia que forma todas las cosas del universo. El chi tiene la capacidad de agregarse o formarse y de desagregarse. Cuando el chi se agrega, se forma la cosa, y cuando se disgrega, muere o desaparece. En ese último caso, la cosa simplemente se disuelve en el chi, pero el chi no deja de existir. Esto lo pueden relacionar con el hecho de que en el confucianismo, a diferencia del taoísmo, o a diferencia de la cosmovisión judeocristiano-islámica,
donde todo viene de la nada, o sea, según el cristianismo, ¿no? Según el libro del Génesis, Dios creó el mundo de la nada. Eso se parece más al taoísmo. O sea, lo primero es la nada, es el no haber, el en chino. Y luego ya surge la cosa. Para el confucianismo no, siempre ha habido chi, materia, energía. Solo que cuando se agrega, se forman las cosas y cuando se desagrega, desaparece. Pero digamos que va al chi universal, ¿no? La muerte no significa ni la extinción ni la desaparición, sino solo la transformación del chi, que sigue existiendo siempre y es real. De esta forma, Sansai se opone a los budistas, para los cuales el vacío es real, de hecho es lo único real. O sea, el budismo es una filosofía muy idealista, es casi como Platón, ¿no? Y las cosas pueden disolverse en la nada. La inscripción del oeste de Chansai es un fragmento de un libro de Chansai que agrupa todos los temas fundamentales de la filosofía confuciana: el papel activo del ser humano en el proceso creativo del cielo, la unidad de los seres, la realización del hombre dentro de la sociedad. Además, el Ximing también entra en la cosmología y la ontología. El hombre sabio se relaciona con todo lo que le rodea, no solo con los otros seres humanos, sino que llega a identificar con el cielo y la tierra. Les voy a leer este fragmento. Chien, que es el cielo, es mi padre, la tierra es mi madre, y yo, ser insignificante, encuentro mi lugar en medio de ambos. Todos los hombres son mis hermanos y todas las cosas son mis compañeras. El gran emperador es el hijo mayor de mis padres, los grandes oficiales son sus servidores. Respetad a los antiguos para tratar a los mayores como es debido. Amad a los huérfanos y débiles para tratar a los jóvenes como es debido. El poder moral del sabio es conforme al del cielo. El hombre virtuoso es el más excelente entre los hombres. Todos los ancianos, los enfermos, los deformes, los mutilados, los que no tienen hermanos, hermanas, esposos y esposas, todos los que en el mundo están en peligro y no tienen nadie para preguntar, son mis hermanos. Cuidar de ellos en estos tiempos es el deber de un hijo. Es una cita muy bella que indica esa unión entre todas las cosas, que vamos a ver posteriormente en Wang Yamin también. Bueno, vamos con los siguientes autores, los hermanos Chen. Chen Hao y Chen Yi, que eran hermanos, fueron sobrinos de Chansai y cuando eran pequeños estudiaron con Zhou Dun, con los dos anteriores autores. Al haberse relacionado directamente con los grandes filósofos de su tiempo y al haber formado a numerosos estudiantes, la filosofía de los dos hermanos sintetizó buena parte del pensamiento de la época y tuvo difusión entre los círculos intelectuales en toda China. De los dos hermanos, para la filosofía el más influyente fue el hermano menor, Chen Yi. Chu Xi se vería muy influido por él, formando un sistema de pensamiento al que se le conoció precisamente como escuela Chen Chu. Es la escuela del Li, la escuela del principio, o escuela Chen Chu. El gran concepto filosófico que desarrolló Chen Yi y que se convertiría en el más importante de la escuela ortodoxa neoconfuciana es el Li. ¿Qué es el Li? Este otro Li que no hay que confundir con los ritos. He dicho que el Qi es la materia y energía, es lo que forma todas las cosas, ¿no? Para que el Qi pueda formar las cosas de manera dinámica, se necesita un principio. Ese es el Li. La traducción clásica para el término Li, tal como es entendido por los filósofos neoconfucianos, es principio. Otras posibles traducciones son patrón, forma, modelos, razón. Hay autores como Jilu Liu que señala que una buena concepción para el Li sería pensarlo como las leyes de la naturaleza. Por ejemplo, la ley de gravitación universal de Newton, o relatividad general de Einstein, que actúa relacionando todas las masas del universo, se podría entender como un Li cósmico. Según Joseph Needham, el historiador de la ciencia china, la mejor manera de traducir Li es como organización o principio de organización. Y una de las traducciones más nuevas, pero que han tenido más éxito en el campo de la filosofía china, es el de coherencia. Algunos autores indican que esta palabra es la más adecuada y concisa para traducir el concepto, pues Li es lo que hace que las cosas sean como son, pero no de manera individual, sino dentro de un todo. El Li es la forma valiosa e ininteligible como las cosas encajan juntas. Es lo que hace que el mundo sea coherente. El Li es la coherencia del mundo, es lo que organiza el mundo. Resumiendo, el Li es el principio o patrón o ley, como las leyes científicas, o coherencia
según el cual todas las cosas se forman en el mundo de manera dinámica. De hecho, bueno, si... bueno, al final, si quieren, les digo algo más sobre el Li, porque ya me estoy tardando. Ya no me falta mucho, no se preocupen. Bueno, el significado del Li para los confucianos está próximo al del Tao, como principio ontológico y metafísico de todo lo existente para los taoístas, y como el camino del sabio o vía espiritual que de forma ideal deben seguir los seres humanos para llegar a la sabiduría, los confucianos. La propia escuela neoconfuciana surgió como un grupo de letrados que buscaban el Tao. Por eso les he dicho que en chino se conoce al neoconfucianismo, tanto como la escuela del Tao, Tao Xue, como la escuela del Li de las dinastías Song y Min, Song, Min, Li, Xue. Si todas las cosas tienen su principio o coherencia, su Li, ¿cuál es el Li? ¿Cuál es el principio del ser humano? Pues el principio del ser humano es su naturaleza, el Xin, de la que hablaban Mencio y Sun Tzu, ¿no? Influido por su tío Chan Sai, según Chen Yi, en el ser humano hay una doble naturaleza. Durante siglos se había discutido, a ver, ¿la naturaleza humana es buena o mala? Bueno, pues digamos, Chan Sai, a partir de él todos los demás lo van a resolver. La naturaleza humana propiamente dicha, Xin, universal, es buena. En eso siguen a Mencio, pero cada uno tiene también una naturaleza individual o talento, Tsai, que puede ser buena o mala. La naturaleza humana proviene del cielo, la buena, la verdadera, la que todos compartimos. El talento proviene del chi. Si el chi es turbio, el chi es individual de cada persona. Si el chi es turbio, el talento es turbio. Hay talento bueno y talento no bueno. La naturaleza humana solo puede ser buena. La mente es la herramienta para conocer el mundo. ¿Cómo puede la mente conectarse con las cosas del mundo y hacer aflorar la verdadera naturaleza del ser humano? Para responder a esa pregunta, Chen Yi acudió al inicio del Taxue, o gran conocimiento, en lo que a partir de él se convertiría en uno de los fragmentos más famosos de toda la historia de la filosofía china. Este fragmento, que se podría hacer una conferencia de 2 horas solo sobre este fragmento y todos los conceptos que tiene, es el no va más de la filosofía china. Dice así: en la antigüedad, para hacer resplandecer la luz de la virtud por todo el universo, uno empezaba por ordenar su propio país. Para ordenar su propio país empezaba por regular su propia casa o familia, que en chino es igual, ya. Para regular su propia casa empezaba por perfeccionarse a sí mismo, el autocultivo. Para perfeccionarse a sí mismo, que implica sobre todo el cultivo del cuerpo, empezaba por rectificar su mente. Para rectificar su mente empezaba por hacer que su intención o sus ideas fueran auténticas. Para hacer que su intención fuera auténtica empezaba por desarrollar su conocimiento y desarrollaba su conocimiento examinando las cosas. Ya digo, no nos podemos detener, pero este fragmento, todos esos conceptos son fundamentales, ¿no? De hecho, eso del QU, examen de las cosas o investigación de las cosas, esa frase es para desarrollar el conocimiento hay que examinar las cosas, o bien la extensión del conocimiento consiste en la investigación de las cosas. ¿Qué significa la investigación de las cosas? Como el elemento fundamental de su pensamiento ontológico es el Li, el principio, el examen de las cosas, o QU, consistirá para Chen Yi en la investigación del principio. Y dice Chen Yi, examinar las cosas es alcanzarlas, es decir, penetrarlas hasta alcanzar su principio. Toda cosa comporta su principio y este es lo que hay que penetrar a fondo. Para ello existe una multitud de métodos. Leer los libros y dilucidar mediante la discusión los principios morales, tratar los hombres y hechos del pasado y del presente y distinguir lo que es justo y de lo que no lo es. En presencia de los hechos y las cosas, asignarles el lugar que les corresponde son maneras de penetrar a fondo el principio. Ahora bien, ese proceso de QU, de investigación de las cosas, es principalmente investigación de cuestiones morales, no es una investigación experimental. Tras ser adoptado por Chuxi, QU sería la base de la epistemología confuciana ortodoxa durante los siguientes siglos. Aunque muchos filósofos habían hablado de la investigación de las cosas o QU, fue Chen Yi el primero que desarrolló este concepto como el entendimiento del Li.
Bueno, ahora sí, ya tenemos todos los elementos. Cixi lo que hace es tomar las siguientes concepciones. El concepto del Tai Chi, de Zhou Dui y cómo surgen las cosas, la ontología, la cosmología, el Tai Chi, que al moverse forma el Yang, al quedarse quieto forma el Yin, a partir de ahí vienen los 5 elementos, a partir de ahí las 10.000 cosas. Todo eso lo toma Cixi de Zhou Dui. Toma el concepto del Qi de Chan Sai y toma el concepto del Li de Chen Yi. Con su síntesis de los autores anteriores, la filosofía de Cixi se convertiría en la corriente confuciana que se consideraría como ortodoxa hasta el siglo XX. Cuando Cixi murió en el año 1200, sus seguidores, que se contaban por miles, nunca podrían haber imaginado que su maestro, que por entonces era uno más en el plural panorama del pensamiento de la dinastía Song, llegaría a convertirse en uno de los filósofos más importantes e influyentes de la historia de China, solo por detrás del maestro Confucio. Sería durante la dinastía Yuan, la dinastía de los mongoles, cuando las doctrinas de Cixi fueron elevadas al nivel más alto, al ser consideradas como la ortodoxia por el propio Estado imperial. Su pensamiento sería la base del currículo de los exámenes imperiales en China hasta el siglo XX. Bueno, para terminar, ya no se me desesperen, quedan 5 minutos, brevísimamente. Bueno, el neoconfucianismo surge sobre todo en la dinastía Song, pero se hace, digamos, la filosofía de Cixi es encumbrada al nivel más alto en la ortodoxia, en la dinastía Yuan, pero luego viene la dinastía Ming. Entonces, la corriente del confucianismo de Chen Yi y Cixi, lo que he dicho, la escuela Chen Chu o escuela del principio, la Li Xue, se convirtió en la ortodoxia durante la dinastía Yuan. Pero durante la dinastía Ming se desarrolló un ambiente intelectual en el que se criticaron las ideas de Cixi. Las mayores críticas fueron hechas por la escuela de la mente. De hecho, la escuela de la mente surgió en la propia dinastía Song, con ese personaje, Lu Xianshan, que es uno de los primeros filósofos de esta escuela, contemporáneo de Cixi, mantuvo con Cixi un encuentro en el templo del lago de la Oca en el año 1175, considerado como uno de los debates filosóficos más famosos de toda la historia de China. Sin embargo, el autor más importante de la escuela de la mente fue Wang Yamin, ya en la dinastía Ming. Por eso a la escuela de la mente también se la conoce como escuela de Lu Wang, haciendo referencia a Lu Xianshan y a Wang Yamin. Es decir, la escuela del principio es la escuela Chen Chu, por Chen Yi y Cixi, y la escuela de la mente es la escuela Lu Wang, por Lu Xianshan y Wang Yamin. Bueno, Wang Yamin, con esto termino. Wang Yamin fue el principal representante de la escuela de la mente, la Xin Xue. Es considerado como el pensador más importante de la dinastía Ming y uno de los filósofos chinos más importantes de la historia. Su pensamiento dominó China en vida de su autor y durante el siguiente siglo y medio prácticamente sin rivales. Lo más importante de la filosofía de Wang Yamin, que esta ya sí que es bastante más rara, es decir, aquí ya llegamos a unas cuestiones muy extrañas, muy místicas. La mente humana no es diferente de la mente del cielo. Es decir, cada uno de nosotros tiene una mente humana, pero la mente de cada uno de nosotros es equivalente a la mente del cielo, lo cual quiere decir que en el fondo todos compartimos la misma mente. Esto es una cosa muy rara, pero yo como físico les puedo decir que por ejemplo, uno de los grandes, de los padres de la física cuántica, Erwin Schrödinger, tiene un texto que se llama Sobre la unidad de la mente, que dice exactamente esto. Y es uno de los grandes físicos del siglo XX. Pero ya digo, esto se relaciona con el Vedanta, con cosas muy raras, ¿no? O sea, una filosofía muy mística, como voy a mostrar. ¿Cuál es la consecuencia de la unidad de la mente? El Li, o principio, o patrón, o ley, coherencia, que es el concepto más importante del neoconfucianismo, el Li de las cosas no hay que buscarlo fuera de uno mismo, sino en la propia mente. Según Wang Yamin, es en la mente donde está el principio de las cosas y es ahí donde hay que buscarlo. Es parecido a lo que decía Platón. Platón, como bueno, el gran creador del idealismo en Occidente, ¿no? También decía eso, ¿no? Digamos,
La forma de sacar el conocimiento, según Platón, es la mayéutica. Es decir, todos sabemos todo, la cuestión es sacarlo, ¿no? Es sacarlo. Bueno, ¿qué es por tanto la investigación de las cosas o QU para Wang Yamin? Igual que para Cixi, Wang Yamin entiende la investigación de las cosas como la investigación del principio de todas las cosas. La diferencia es que, según Cixi, para realizar esa investigación hay que ir a cada una de las cosas, tales como la piedad filial, la benevolencia, e investigar a fondo cada uno de esos conceptos, buscando, por ejemplo, en los libros clásicos. Es una investigación, sobre todo, de carácter, pues, en los libros y argumentando. Por el contrario, al igualar el principio de cada una de las cosas con el principio de la mente, Wang Yamin pone énfasis en el conocimiento interno y se opone a la investigación enciclopédica. Realmente uno ya lo tiene dentro de sí, tiene que sacarlo. Por eso, digamos, la epistemología es muy, digamos, el método no es tanto racional, sino es intuitivo, podríamos decir. Todo esto implica que el estudio y el aprendizaje hay que buscarlo en uno mismo y no en el mundo exterior. Si para Cixi la investigación de las cosas no se realiza en la observación de la naturaleza, como en la ciencia actual, sino en los libros, para Wang Yamin, el QU, la investigación de las cosas, no hay que buscarlo ni en la observación empírica, ni en los libros, sino en la propia mente. La educación se convierte así más bien en una autoformación, no en una investigación de las cosas fuera de la mente. Desde este punto de vista, el QU, la investigación de las cosas, no implica una investigación de las cosas del mundo, sino de las cosas para mí. Es claro que este subjetivismo radical está fuertemente influido por el budismo. Wang Yamin era, pues, no era budista, porque era confuciano, pero estuvo muy influido por el budismo. Entonces, Wang Yamin enfatiza el conocimiento interno o innato. Este concepto, lianche en chino, proviene de Mencio. Mencio hablaba del que el ser humano tiene lianen, es decir, la capacidad para la bondad. Precisamente, Mencio decía, si nuestra naturaleza es buena, nosotros todos tenemos esa capacidad para la bondad. Para Wang Yamin, el ser humano tiene la capacidad innata de conocer lo que es bueno. De ahí proviene su teoría del conocimiento innato, que aparece porque el ser humano es uno con el cielo. La mente humana es una con la mente del cielo y eso le hace diferenciar lo bueno y lo malo. El conocimiento innato es un concepto importante de este autor e influiría mucho en el desarrollo del confucianismo en los siguientes siglos. Si uno tiene la capacidad para conocer el bien, de manera natural, le llevará a actuar bien. Aunque la investigación de las cosas o QU sea algo interno, eso no lleva a la pasividad en el proceso de adquirir el conocimiento. Todo lo contrario. Así se llega a uno de los aspectos más famosos y que a mí más me gustan del pensamiento de Wang Yamin, la unión del conocimiento y acción. En chino, che, xin, he, y, o sea, esto, che es el conocimiento, xin es la acción, unidos en uno, ¿no? Che, xin, he, y. La relación entre el conocimiento y la acción es fundamental en el pensamiento chino a lo largo de toda la historia, desde Confucio hasta Mao. De hecho, Confucio, en las analectas de Confucio, empiezan justamente con una frase que dice así, que significa aprender y practicar lo aprendido no es la mayor felicidad. Es decir, el aprendizaje lleva directamente a la práctica. Eso es la primera frase de Confucio. Y bueno, en cuanto a la relación entre el conocimiento y la práctica de Mao Zedong, les voy a contar, ¿no? Sin embargo, Wang Yamin fue el primero que identificó los dos conceptos. Al equiparar el conocimiento y la acción fue un innovador. Para él, en el mero hecho de conocer está implícita la acción y viceversa. Al actuar se conoce y al conocer se actúa. Pero como la mente humana es la mente del cielo, la Tianxin, al conocer el ser humano lo hace moralmente y por tanto también actúa moralmente. Esto tiene grandes implicaciones para la ética y para la educación. La importancia de la relación entre conocimiento y acción hace que Wang Yamin tenga un papel importante en el campo de la educación. Él se consideró a sí mismo como un educador. Si la investigación de las cosas implica una búsqueda interior más que exterior, en la educación el papel del maestro es el de guiar a su alumno
a encontrar lo que ya tiene dentro de su mente. Las ideas de Wang Yamin sobre la educación influyeron mucho en los intelectuales chinos de los siglos XIX y XX, pero también su pensamiento gozaría de un enorme éxito en Corea y en Japón. Por ejemplo, en Japón, Wang Yamin tuvo un papel muy importante en la educación a partir de la era Meiji, y también en Corea tuvo mucha influencia. Hoy en día se reconoce que la gran importancia de la educación en China hasta el día de hoy proviene en gran parte de la corriente confuciana. Filósofos como Wang Yamin son en parte responsables del desarrollo del Asia Oriental, la zona del planeta más dinámica en este principio del siglo XXI. Y bueno, para terminar, ¿no? el misticismo de Wang Yamin. La consideración de que la mente humana no es diferente de la visión de la mente del cielo lleva a una visión mística de la realidad. Si la investigación de las cosas se realiza dentro de la propia mente y por tanto el conocimiento es interno, o sea, en gran parte esto tiene mucho que ver con el budismo también, por supuesto, el método para adquirir ese conocimiento es la intuición, no el método discursivo de la razón. A pesar de su fuerte misticismo, como buen confuciano, Wang Yamin es realista. En esto se separa del budismo, cuya ontología es profundamente idealista. El misticismo de Wang Yamin le lleva a manifestar la unidad del ser humano con todo lo que le rodea. Uno de los libros, el Ta Sui Wen, las preguntas sobre el gran conocimiento, empieza de la siguiente forma. El gran hombre considera el cielo y la tierra y las 10.000 cosas como un solo cuerpo. Considera el mundo como una sola familia y el país como una sola persona. Esto nos recuerda también al fragmento que les he citado antes de Chan Sai, el del Xin Mi, la inscripción del oeste. Y termino con esta cita, también de Wang Yamin. La mente del sabio concibe el cielo, la tierra y los 10.000 seres como un solo cuerpo. A sus ojos, todos los hombres del mundo, ya sean extraños o familiares, lejanos o cercanos, mientras tengan sangre y aliento, son sus hermanos, sus hijos. Ni uno hay a quien no quiera proteger, preservar, ni uno cuyas necesidades morales y materiales no quiera satisfacer, para llevar a cabo su voluntad de fundirse con los 10.000 seres. Como ven, esto es muy distinto del confucianismo original, donde uno tenía que relacionarse de cierta forma con cada uno. Aquí sí que hay una visión holística, ¿no? de todo el universo. Bueno, pues muchísimas gracias. Espero que se haya entendido esta conferencia bastante larga y profunda sobre confucianismo, pero bueno, si tienen preguntas, estoy dispuesto. Gracias. Muy bien, agradecemos al doctor Cervera por la conferencia que nos acaba de ofrecer y efectivamente, si hay alguna consulta, alguna pregunta. Sí, aquí hay una pregunta. A ver, trata de enunciarla, por favor, mientras traen el micro de repente. Hola. Estoy tratando de investigar el paso de la última dinastía con los movimientos nacionalistas que hay en China y pucha, entender todo lo que ha hablado usted sobre el último pensamiento, este englobe total, que hay una diferencia del confucianismo con el neo, me ha ayudado a poder darle un toque más a mi investigación, ¿no? El tomar el pensamiento y cómo este puede surgir en la acción, lo veo muy fuerte en el pensamiento de Mao y también en el pensamiento de lo que nos ha explicado, ¿no? Agradecerle porque ahora mi investigación va a tener un peso más y bueno, ha sido un placer poder hablar con usted. Muchas gracias. Bueno, de hecho, yo cuando no sabía nada de neoconfucianismo hace años, yo creía, la idea que me habían contado es, el neoconfucianismo es la mezcla de confucianismo, taoísmo y budismo. Realmente no es así. O sea, el neoconfucianismo es o sea, nosotros llamamos neoconfucianismo al confucianismo de los últimos siglos. O sea, estos Chuxi, Wang Yamin y por ahí, ellos son confucianos. Solo que ahí lo que ocurre, por eso es importante también entender el papel del budismo. El budismo, que llegó
en la época de desunión y sobre todo se hizo muy fuerte en la dinastía Tang, fue todo un reto. Entonces, en la dinastía Song lo que ocurrió es que pues, el confucianismo, o sea, los letrados tenían que estudiar confucianismo digamos, para pasar los exámenes, pero ellos vibraban con el budismo y había otros temas. Entonces, el confucianismo tuvo que tomar temas del budismo y del taoísmo. O sea, la ontología, la cosmología, pero por eso se aumentaron mucho los temas, pero finalmente es confucianismo, pero sí, efectivamente, la cuestión de la relación entre el conocimiento y la acción y por ahí, ¿no? Sí, puede ser porque el confucianismo vio un rival en el budaísmo. Claro. Yo lo veo así, ¿no? Claro, absolutamente, absolutamente. Sí, 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 sí. Lo complementó, se podría Exacto, decir. sí. Sí, de hecho, en la dinastía Tang el budismo, bueno, era súper poderoso y a final de Tang hubo persecuciones del budismo, digamos, hubo una vuelta a, a la ortodoxia china propiamente, es cuando, de hecho, los primeros, los precursores del neoconfucianismo son de finales de Tang. Y efectivamente es por la competencia, claro. Pero aunque se opusieron brutalmente al budismo y también al taoísmo, tomaron elementos del budismo y el taoísmo. Y eso se ve sobre todo más en la escuela de la mente, con Wang Yang. Muchas gracias. Muy bien. Bueno, muchas gracias por el entusiasmo y justamente de lo que se trata con estas invitaciones y a través del convenio que tenemos es de profesores especialistas en estos temas puedan venir. Y ya se me está ocurriendo de repente preparar un seminario el próximo año de confucianismo. Sería interesante, ¿no es cierto? Hay que programarlo. No sé, ya en realidad tenemos muy poquísimo tiempo y como hay estudiantes aquí, como te había comentado, que ven el tema de la cultura coreana, y es muy curioso, la cultura coreana está muy marcada con el confucianismo. Y claro, si uno lo ve como el neoconfucianismo como una etapa posterior al confucianismo, pero sin embargo en el caso coreano tampoco se ve así. Es una combinación mucho más, es muy compleja y mucho más presente, creo yo, que en la misma China actual o que Japón, por ejemplo. Sí, absolutamente. De hecho, yo alguna vez he oído que el país más confuciano a día de hoy es Corea, más que China y más que Japón. Y una vez me tocó estar en una reunión con universidades coreanas, donde hicieron presentaciones de sus universidades y por ahí, y me quedé atónito cuando una universidad ponía su lema, ¿no? Y su lema era, bueno, eran, pues qué bueno que hay caracteres, ¿no? Eran 4 caracteres que se dirían en coreano, quién sabe cómo, pero era Ren y Li Che, que son, bueno, no lo he puesto aquí, pero sobre todo a partir de Mencio hay 4 caracteres que son los que se suelen relacionar más con el confucianismo, que es Ren, que es la benevolencia, y que es la rectitud, o sea, estas dos que muchas veces van juntas, ¿no? Ren que es la benevolencia, el ser bueno, y que es la rectitud, justicia, suelen ir juntos. El tercero es Li, de rito, ritual. Y el cuarto es She, que es sabiduría. A veces se unen un quinto, que es Xin de honestidad. Entonces, a veces aparecen los 5, Ren, y Li, Che, Xin, pero a veces aparecen los 4. Ren, y Li, Che, es decir, benevolencia, rectitud, ritos y conocimiento. Entonces, estos 4, o sea, benevolencia, justicia o rectitud, ritos o ritual o como lo quieran traducir, ¿no? Y conocimiento, era el lema de la universidad coreana. Y digo, wow, pues qué originales, o sea, esto es confucianismo puro. Absolutamente, sí, sí. Sí, que está bastante presente. Bueno, hemos llegado ya al final de la programación para esta primera fecha de la Jornada Internacional de Estudios Chinos. Queremos agradecer al doctor José Antonio Cervera, que como les mencioné es el actual director del Centro de Estudio de Asia y África del Colegio de México. Nosotros realizamos en el Centro de Estudios Orientales muchas actividades en conjunto con esta institución.
Y también les invito también a que puedan estar cerca en las demás actividades que tengamos con el Colegio de México y con nuestra jornada el día de mañana. Continuamos aquí mismo en el auditorio a partir de las 4:50, a las 5, digamos que ya iniciamos con conferencias. Estarán a cargo el doctor Rafael Sánchez Concha, Deidades y Devociones Chinas en las Casas Limeñas del siglo XX, y a continuación una conferencia del maestro Miguel Situ, Repensar la migración china al Perú en el siglo XIX. Y el día miércoles será de manera virtual conferencias del doctor Gustavo Santillán, la maestra Daisy Sarabia y la doctora Patricia Castro Obando. Cordialmente invitados. Finalmente, muchas gracias por acompañarnos el día de hoy. Gracias.